Muy queridas hermanas, hermanos, hoy en la liturgia celebramos la conversión de San Pablo apóstol. Saulo de Tarso antes, San Pablo, uno de los pilares de nuestra iglesia para nosotros. Saulo de Tarso, un hombre muy religioso, convencido, dirá él mismo, de su fe, con su práctica farisea de esa fe que tenía, conocedor de la Escritura, formado en una escuela rabínica, la de Gamaliel, es decir, un hombre muy preocupado y al ser un ser humano bastante impetuoso, fuerte de carácter, también muy astuto, hábil, inteligente, pues tremendamente extremista en su fe, al extremo de perseguir cristianos, como se nos narra hoy en la primera lectura, e ir en busca de ellos para perseguirlos a muerte, para traerlos a torturar a los cristianos que pudiera encontrar. Y precisamente en ese camino a Damasco, cuando su pretensión era esta, llevado por su fe, sucede el gran milagro de su conversión, que en primer término no es su propia acción, es la iniciativa de Dios. Dios es el que se encuentra y a través de estos signos que Él refleja, la luz, el ruido que le tumba del caballo y le permite escuchar la voz de Jesús a quien Él perseguía, transformarse de tal manera, quedarse ciego y después volver a ver con la oración de la comunidad. Esta escena narrada así puede parecer un poco mágica, pero es una escena sumamente del camino de fe de todo ser humano y que en torno a eso quisiera yo meditar. Como San Pablo, la mayoría, al menos de los que están aquí y de los que nos están escuchando, creo que tenemos un apego, una espiritualidad, una religiosidad. Por eso están en misa, por eso muchos de ustedes tienen una devoción, una creencia. Muchos han estudiado las Escrituras, han celebrado sacramentos, o sea, estamos en ese camino como San Pablo. Pero ese San Pablo inicialmente no fue tan santo, y no fue tan santo no porque no conocía las verdades reveladas, porque no había sido capaz de encontrarse con Cristo y encontrarse con Dios. Podemos decir que Pablo tenía una doble ceguera, que es esa que se le cae después y tal vez la que nosotros tenemos. La una ceguera, la que experimenta el mundo de hoy, la ceguera del Dios verdadero. Muchas veces estamos tan apegados al Dios que nos han dicho, que nos han contado, que al Dios que hemos experimentado y hemos sentido. Él sabía mucho de Dios, pero no tenía ninguna experiencia de Dios. Y fue preciso caerse de ese caballo. Y el caballo lo podemos experimentar como signo de autoridad, lo podemos interpretar como un lugar de orgullo, lo podemos interpretar como el lugar de nuestra firmeza en aquello que ponemos nuestra confianza. Si tú no te caes de eso para con humildad reconocer que el único verdadero es Dios, entonces nunca te vas a encontrar con Él. Mientras te sobre un tú, mientras te sobre un ego, o para que me entiendan mejor, mientras a mí le sobre el Marcelo, entonces yo no podré encontrarme con Dios. Es preciso, como dirá San Agustín, a quien siempre le insinúo, vaciarse de uno mismo para que pueda estar Él, para que pueda hablar Él, para que pueda llenarnos de Él. Habría que ver si nuestra religiosidad es realmente experiencia de Dios o un poquito de vanidad intelectual, espiritual inclusive. A la gente le encanta decir que es religiosa, que es espiritual, que es casada por la iglesia, que es cura, que es monaguillo, que es papa, que es cristiano, que es católico, apostólico y romano, para presumir. La experiencia de Dios va por otro lado. ¿Experiencia de qué? Del amor de Dios, del amor que viene a darte Dios,
de ese amor que tú lo tienes en su totalidad, aunque ante los ojos de Él con humildad no seamos nada. Ese amor que nos hace entender que nuestras riquezas, nuestras inteligencias y nuestras confianzas son solamente eso, nuestras, pero que no sirven tal vez ni para otros, menos aún para alcanzar la vida eterna. El primer baño es a bajarnos de los orgullos religiosos, espirituales, intelectuales, económicos, juveniles, estéticos, de belleza, lo que usted quiera. Bájese de eso, toque un poco el suelo. No vaya a ser cosa que un día le tumbe peor que un caballo el bajarse de su orgullo. ¿Cuánta gente le toca eso? ¿Cuánta gente pretenciosa en su ser no puede encontrarse con Dios, porque Dios nos enseña el don hermoso de la humildad? Él toma la iniciativa, no es ni siquiera nuestra. En otras palabras, no tienes que buscarlo, tienes que dejarte encontrar. Hoy di: Señor, sé que has venido a buscarme a través de esta Eucaristía a la que me invitaste, por las razones que sean. Aquí hay los devotos del jueves eucarístico, aquí hay los que tienen responsabilidades del jueves eucarístico, aquí estarán algunos, no sé ni por qué estarán, ni ellos mismos no han de saber, algunos de pronto acompañando una misita con intenciones, a alguno porque le invitó, otro porque pasaba por el camino, porque cumple un año de aniversario de la boda, no, mentira, ellos sí vienen siempre, del difunto, en fin, la razón por la que estés aquí. Es Dios el que ha utilizado esta razón, ha salido a tu encuentro, ha salido a tu búsqueda para resplandecer con la luz de su amor y decirte: te amo, pero ya bájate de ese orgullo. ¿Cómo puedo yo cargarte sobre mis hombros cuando tú estás poniéndote sobre tus propios pedestales, que son frágiles y hechos con patas de barro que se pueden romper en cualquier momento? Está claro, la primera ceguera, esa ceguera de Dios, esa que nunca lo va a tener el que está lleno de ambición por el dinero, por ejemplo. El caballo del que se va a caer va a ser el día en que se pierde el dinero, el día en que el dinero le haga o se vuelva su primer gran enemigo, o el día que se dé cuenta que con el dinero no pudo ser feliz. Esto les digo como sacerdote. A mí me toca siempre ayudar, ya sea en reconciliación, ya sea en dirección espiritual, o escuchar a gente que tiene también dinero. Y les mentiría si digo que solo los pobres lloran. Los ricos también lloran. Los ricos, los pobres, el que tiene, el que no tiene, el que consigue un título, el que no, lloran y sufren. Si tienes tu corazón apegado así, es muy difícil que pueda. Estás ciego porque el dinero está cubriéndote eso. Pero eso también podríamos hablar del placer. El placer que te lleva a veces a irrespetar lo que tienes, a irrespetarte a ti mismo en tu dignidad de ser humano y de hijo de Dios, a buscar a veces los vicios, llenándote ese vacío, ese agujero negro como encontramos en el universo, inllenable, porque el vicio, mientras más aparentemente va llenando tu vida, va abriendo un agujero más grande, un vacío más grande, que necesitarás cada vez más para llenarlo, y nunca terminarás de llenarlo, sino te habrá crecido un inmenso hoyo en el corazón, en la mente y en la vida. Entonces nunca va a estar Dios ahí, porque tú mismo lo has puesto vacíos. Dios no puedes encontrarlo si tu corazón está embotado de rencores, de resentimientos, de tristezas. Hay gente que va al cielo y va llorando y va quejándose. Hay gente que solo ve lo negativo. Hay gente que no mira que las personas que nos lastiman porque son como nosotros, barro frágil que se equivoca. Y tú siempre te estás fijando en lo malo de esa persona. Y aunque estés al lado de esa persona, estás cargando rencor y resentimiento que al que más amargan es a ti mismo. ¿Sí? En fin, mientras estés apegado al diablo, con el orgullo del diablo, montado en el caballo de tu frágil humanidad, Dios no estará y estará ciego ante él. El amor de Dios es el único que puede resplandecer. Quiero pasar a la segunda ceguera, que es la más notoria y que tiene que ver con lo que he dicho también ya. La otra ceguera es la ceguera de Dios, sí, pero la que nosotros más notamos es la ceguera del hermano, la ceguera del hombre, la ceguera de mirar al ser humano, esa que cuando Pablo cae, Saulo se cae y le escucha la voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? No te conozco.
y le dice: yo soy Jesús a quien persigues. Y me imagino que Pablo dirá: yo nunca te he perseguido a ti. Y se da cuenta que perseguir a la iglesia, es decir, a la comunidad, a los hermanos, es perseguirle al mismo Cristo, al mismo Jesús. Yo quisiera pensar en esto y decirle a toda esa gente llena, enferma de ambición y de poder en este país, que no les importa hacer daño y que cada vez más van saliendo la porquería y la podredumbre humana de la corrupción. ¿Por qué persigues a Cristo? ¿Por qué persigues a Dios en cada uno, que tú mismo eres el culpable de engendrar pobreza y dolor en las personas a las que estás afectando con eso? Quisiera decir a cada uno de los violentos, de los que pagan para ejercer violencia, de los que corrompen para ejercer violencia, de los que toman un arma, de los que toman un revólver, de los que toman un cuchillo, de los que ponen una bomba, de aquellos que simplemente con su lengua o con su fuerza amenazan. Yo quisiera decirles el nombre de cada uno de ellos. Simplemente voy a decir: hermano, hermano, ¿por qué me persigues? Pero si a usted, padre, no le persigo, no. Cada que le persigues a uno, le estás persiguiendo a Cristo. Hoy Cristo es la voz que está diciendo a gobernantes, a gobernados, a policías, a presos, a militares, a delincuentes. A veces usamos nombres tan bonitos, que los PPLs, que esto, interrupción, cambiamos un lenguaje, las cosas son por nombre. A todos esos violentos: ¿por qué me persigues? ¿Cuándo te persigo a ti? Cuando estás causando dolor y llanto a cualquier persona, porque de tu corazón va a hablar tus obras. Allí no le vemos a Cristo. Saulo entendió eso perfectamente y se hizo una pregunta muy clara: ¿qué debo hacer, Señor? Anda a la comunidad, y allí en la comunidad recobró la vista, y allí le hablaron de Jesús, no del Jesús teórico, no del Dios que está sobre las nubes, del Dios al que encuentras como hermano, del Dios al que puedes invitarle a vivir contigo, del Dios que te puede salvar, porque no te salva saber las Escrituras, te salva amar. Pablo era muy religioso, pero muy poco cristiano en el sentido de la caridad. Como muchos de nosotros podemos ser cristianos, pero no verdaderos cristianos, porque nos falta la caridad. Si el odio, si la mentira, si lastimas a una persona de la manera que seas, con tu lengua, con tus acciones, con tu dinero, con tu ambición, con tu poder, estás lastimando a Cristo. Esa es la religión en la que creemos. En cada ser humano está presente Dios, y el hombre que preste su vida a hacer daño está y seguirá persiguiendo a Cristo. Los cristianos vamos a ser perseguidos, que eso no les extrañe. Siempre habrán Saulos de Tarso, siempre habrán gente que persiga al que dice la verdad, siempre habrán mentirosos que quieran callar esa verdad. Al que habla de la justicia y del amor, habrán gente que odia, habrá gente que va a tratar de ir contra esas cosas. Al que habla de Dios y de la vida, siempre habrá quien hable de la muerte y del demonio. Eso te lo aseguro. Por cada cristiano encontrarás también alguien que utilice su lenguaje, su vida, sus recursos, su inteligencia para hacer el mal. Eso va a haber, pero lo importante es que tú no seas parte de eso. Y eso entendió Pablo. Pablo sabe que iban a haber otros que lo perseguían, pero él decidió pasarse al lugar de los perseguidos, al lugar de, no, en vez de ser los que persiguen, el lugar de aquellos que hablan la verdad y hacen la verdad, no solamente la saben de memoria. Y por eso es tan importante como esos otros discípulos, como esos a los que hoy Jesús les manda, y les manda con una misión que es la misma de nosotros. La de Pablo y la misión de los discípulos es la misma que tenemos hoy nosotros. Vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. ¿Qué es eso de evangelio? Buena noticia, es decir, prediquen con su vida buenas nuevas.
Estamos llenos de malas nuevas, estamos llenos de noticias. Aún en la familia mismo siempre hay una persona que solo está dando malas noticias, solo está quejándose, solo está trayendo dolor a la vida. Pues es hora de que tú plantes buena nueva. Hijo, ya deja de ser mala nueva. Y no me refiero al bicho feo ese que anda por ahí entre las luces. Me refiero a algo peor. Deja de ser el monstruo que causa dolor en el corazón de tu familia, de tus padres. Ya va pasando un poco el año lectivo y aquí han de empezar unos cuantos a los padres a ir desde los más pequeñitos a la escuela, porque el bonito no hizo el deber, porque el bonito peleó, porque el bonito falló, porque no presentó el trabajo. Oye, deja de causar dolor. Sé buena nueva, no mala nueva. Quítate esa venda de tus ojos. Reconoce que si haces sufrir a alguien en tu propia familia, estás haciendo sufrir a Cristo. No es solo tu padre, no es solo tu madre, no es tu esposo, tu esposa, no es tu hijo, no es tu amigo, no es tu compañero. Es el Dios de la vida al que estás doliendo, es Cristo al que estás lastimando. ¿Te das cuenta de eso? Entonces sé buena nueva. Vayan al mundo entero, proclamen la buena nueva, prediquen ese evangelio a toda criatura, pero para ello primero ustedes conviértanse y crean en el Dios verdadero, en el Dios de la vida, en el Dios que nos está invitando a recibir ese bautismo espiritual que nos hace hijos de Dios. Sean ustedes también hijos de Dios. Y nos van a acompañar milagros a los que hacemos eso. ¿Cuáles? Hoy día habla de algunos. Al que hable en el nombre de Cristo, dice, les van a acompañar ¿qué milagros? Arrojar demonios en mi nombre. No significa que aquí vamos a hacer exorcismos ni nada por el estilo. Pero te aseguro que el padre Marcelo ha hecho el milagro de sacar el demonio de algunas personas. El que todavía no logro es sacar totalmente el mío. De vez en cuando me vence porque es tarea de todos los días. El día que controles tu genio, todos tenemos ganas de matar alguna vez de rabia aunque sea, pero el momento en que tú te controlas de eso, estás desapareciendo el demonio del otro. Tú puedes ayudar, sacar el mal, el que te separa de los demás. Hablar lenguas no quiere decir que aquí van a hablar francés, alemán, inglés, no. Una sola lengua necesitamos hablar, que le entienden todos, el lenguaje del amor, el lenguaje de ser humanos, de ser pacientes. Yo les aseguro que si marido y mujer no hablaran la misma lengua, igual pelearan. Igual, porque no es el lenguaje el que les hace pelear, son sus actitudes y lo que hay en su corazón. Si a veces sin hablar ya botan fuego por los ojos, ahí si hubiera un tanque de gasolina, ¡pah!, explotara nomás. Algunos no necesitan apretar un gatillo, basta con una mirada, o la palabra, o el silencio, que es también hiriente, ¿no? Entonces, vean ustedes, hablar la lengua del amor con obras. Empieza a hablar otro lenguaje. Si ya tú sabes que eres a veces gritador, ofensiva, que eres irónico, irónica, mentiroso, mentiroso, ese es hablar otro lenguaje para mí. No quiero quitar la glosolaya como actitud cristiana, pero yo creo primero en eso. En vez de que estés no sé qué, habla con tus actitudes. Hoy día esa sonrisa que estás dando lleva siempre. Te aseguro que al más bravo una sonrisa va. Hoy miraba en una red social como una muchacha embrutecida en el alcohol va a golpear una puerta, se pelea con uno, pega a todo mundo, otros le empujan, se cae, se burlan, se empiezan a burlar y todos le filmaban y todos le insultaban, le ofendían nadie de sus amigos se acerca, aunque le golpee un poco, a darle un abrazo y decir tranquilízate. A veces eso necesita esa persona. Cuando le veas a tu mujer, no te va a matar con esa piti mano que tiene, con esa pequeña mano. En vez de estar vos gritando, anda, abraza, ya, tranquiliza, ya, cálmate. Y vas a ver que al principio te dice algo, puede ser que hasta te muerda, pero después llora, se suelta. Y usted, padre, ¿qué sabe de eso? Oye, más de una vez me ha tocado abrazar a personas bravas así, que tú les ves explotando y cuando le abrazas son como el gatito que ya te deja de arañar y por fin se deja tocar el corazón. Eso es quitar el demonio, eso es hablar las lenguas del amor, eso es no permitir que el veneno del odio, del resentimiento, del pecado que te ponen las nuevas víboras hoy te maten. Hoy hay tanto que está matando al hombre. Necesitamos que nosotros podamos realmente estar en contacto con un mundo en el que el veneno del pecado va a estar, pero que no nos toque a nosotros y que podamos proteger al resto.
Qué lindo si pueden sanar los que son médicos, enfermedades, dolores de la muela, a los que lo sienten. Pero más que nada hay enfermos del alma y del corazón, y cada cristiano debe orar por el otro. Cuando tú tengas un hijo grosero, torpe, que te grita, ora por él, aunque sea en silencio, y di: Diosito pongo, y siempre que puedes bendícele con un beso y dile que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Eso necesita este mundo. Eso entendió Pablo, cambió la espada. Eso entendieron los discípulos, cambiaron las redes por el amor de Dios que les hizo cambiar su vida, y que por ellos estamos hoy día aquí. ¿Por qué está este loco acá predicándoles? Por esos otros locos que vinieron, por Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tadeo, Mateo. Por esos locos siguen predicando el Marcelo, el Carlos, el Luis. Por esos locos hay gente que hoy predica, y Cristo necesita de nosotros. Hoy que Dios nos llame, pero para que nos llame primero quitemos las vendas de nuestros ojos, con humildad bajemos de nuestro orgullo y tengamos esa experiencia del Dios que nos cambia la vida y que nos puede hacer que cambiemos la vida de los demás. Que así sea.